oportunidad de adorarle a través también de estos cantos reflexivos, donde decimos, Señor, necesitamos más de ti, de tu presencia. Claro que sí, siempre, siempre vamos a necesitar más de nuestro buen Dios. Bien, el día de hoy quiero compartirles un mensaje basado en el testimonio de un joven, Timoteo, es siervo del Señor, y pues Dios ha puesto en mi corazón compartirles de esto. Miren, tengo ya cerca de 25 años de servir al Señor y servir en la iglesia, y comenzamos sirviendo más jóvenes, bueno, estamos jóvenes todavía, pero más jóvenes, y sirviendo en el grupo de jóvenes y estando en el grupo de jóvenes de las iglesias. Y una de las razones por las que quiero compartirles esto es, los que me están escuchando, que son más jóvenes, incluso niños, jóvenes, puedan pensar en lo lindo y en lo hermoso que es servir al Señor y caminar con el Señor y estar en las filas del Señor. Es algo de verdad muy hermoso, muy lindo. Miren, algunas personas, bueno, sobre todo más jóvenes que yo, ¿no? En estos 25 años que llevo sirviendo al Señor, hay niños que se acercan y me dicen, a mí me gustaría ser pastor como tú. Pues sí, es un deseo muy noble, es un anhelo muy noble, pero no se hace así como mágicamente o instantáneamente. Hoy quiero que aprendamos del testimonio de Timoteo para que veamos qué es, o sea, cómo es que Dios va preparando un buen siervo, un buen ministro del Señor para su obra. Ayer estuve en una reunión de varones en un grupo de iglesias que me permiten la oportunidad de compartir con ellos, y principalmente era reunión de líderes de las iglesias, ¿no? Y en estas iglesias los líderes son llamados ancianos, y una de las preocupaciones de ellos es que en las reuniones hay gente mayor, es decir, pasan de 50 años la media, ¿no? 50, 55, 60, 65, y uno de ellos decía, ¿y dónde están los jóvenes? Tenemos que animar a los jóvenes, tenemos que traer a los jóvenes. Y yo me quedé pensando en qué importante es que los jóvenes, desde jóvenes, entiendan la bendición de servir al Señor. Y ese es el mensaje, o ese es el tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón, el compartirles cómo Timoteo es un buen ministro del Señor desde joven. Vamos allá, primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, voy a leer del versículo 6 hasta el 16, primera de Timoteo 4, del 6 hasta el 16. Miren, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que hables a nuestro corazón. Enséñanos cómo Timoteo fue formado como un buen ministro tuyo, un buen servidor, y lo guardaste, Señor, por buen camino. Por favor, enséñanos y ayúdanos a aprender. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Miren, lo primero que yo percibo aquí en esta porción de la palabra de Dios es, dice el versículo 6, bueno, ya Pablo está hablando a Timoteo como a alguien que fue encargado para enseñar. Recuerden, Timoteo fue encargado para enseñar a otros, aún en su juventud, pero ya a estas alturas, él era un pastor que aprendía de Pablo y que aprendía de la experiencia caminando con Pablo, y cuando es escrita primera carta a Timoteo es porque él ya quedó encomendado en una obra, él ya quedó encomendado ahí para ser pastor y maestro a los hermanos de alguna iglesia. Entonces, pero, ¿cómo es que se dio este proceso? Lo primero que dice el versículo 6 es que Timoteo enseñe lo que ha aprendido. Fíjate, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué enseña a Timoteo? No hay a ver una nueva revelación que le vino a la cabeza o a ver algo que se encontró por ahí. No. ¿Qué enseña? Lo que ha venido viviendo y lo que ha venido aprendiendo por mucho tiempo. Fíjense, vamos a segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, y vamos a ver ahí cómo dice en el capítulo 1, versículo 3, segunda carta de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tres cosas en este primer punto muy importante que podemos aprender de este Timoteo. La primera es que recibió las enseñanzas desde siendo pequeño, pues, por el ejemplo de su madre, Eunice, y de su abuela Eloida. Qué importante es. La palabra de Dios dice, instruye al niño desde su juventud. Instrúyelo desde que es pequeño. Enséñale la palabra para que cuando sea grande no se aparte de ella. Qué importante es desde la niñez, desde pequeños, estar enseñando la palabra de Dios, estar enseñando el camino de Dios, estar enseñando lo correcto. Algunos padres cometen el error de decir, bueno, es que yo voy a dejar a mi hijo que crezca y cuando sea grande, que decida en qué creer. Ya le dieron mucha ventaja al diablo de estarle alimentando con muchas enseñanzas. Miren, el diablo quiere hurtar, matar y destruir y no va a perder tiempo. Si algunos padres pierden tiempo no queriendo enseñar a sus hijos el camino correcto, el camino de la verdad, y tienen esta falsa idea de decir, ya cuando sea grande que decida, ¿qué creen? Quien ya ganó mucho terreno, quien ya avanzó, quien estuvo ahí, sí, atento y metiendo falsas enseñanzas, fue el enemigo. Entonces estos padres que dicen, no, pues yo voy a dejar a mi hijo que cuando crezca, o a mi hija, y que cuando crezca decida, ¿por qué creen que van a decidir? Pues por el mal camino. ¿Por qué? Porque no se les enseñó el camino correcto, porque no se les instruyó en la verdad.
Y alguien que no está adiestrado en la verdad, alguien que no está enseñado en la verdad, ¿qué creen que va a hacer? Va a creer las mentiras, va a vivir las mentiras y eso va a sentir que es su realidad, porque no tiene otra cosa. Pero el que fue adiestrado en la verdad, el que fue enseñado en la verdad, miren qué importante es esto que el Señor les decía a su pueblo, que guardara su palabra y que se las enseñara a sus hijos y que se las repitiera y que se las pusiera por escrito, en donde las vieran y que estuviera repitiéndolas y repitiéndolas. ¿Por qué? Porque la instrucción es necesaria, es correcta, es importante. Ser instruidos en la verdad y ser instruidos en el camino correcto de Dios. Recuerdo también la exhortación a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios a Josué cuando lo estaba llamando al liderazgo, diciéndole: mantente en las enseñanzas de la verdad. Bien, vemos de Timoteo entonces en primer lugar que hubo un esfuerzo de sus padres, en este caso de su madre y de su abuela, por instruirlo en la verdad, por enseñarle la verdad. Y qué bueno, qué bien, y que Timoteo abrazó las enseñanzas. Pero no solamente eso, porque no es algo intelectual, no es algo que solamente se tiene que quedar en la cabeza. Hay algo más, fíjense, dice, estoy en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Timoteo recibe la palabra de Dios, las enseñanzas, lo aprende, pero también eso entonces mueve su fe. Qué importante. También cada niño, cada joven necesita vivir una fe personal como resultado de lo que va aprendiendo. Requiere una decisión de fe de decir: sí, quiero caminar con el Señor, quiero honrar al Señor, quiero vivir el plan de Dios en mi vida, quiero vivir la voluntad de Dios en mi vida. Y esto es una fe que debe ser sincera, que debe de ser personal y que no debe de ser fingida. Miren, hay personas que dicen: ay, pues si yo voy a la iglesia porque me obligan, o yo me pongo a leer la Biblia porque me piden que lo haga, así como si fuera una obligación. No, cuando ya se tiene una fe sincera, que no es fingida, las cosas se hacen de convicción, las cosas se hacen con esa voluntad rendida, diciendo: quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, por eso hago esto. Y todos los niños, los jóvenes, miren, hace años atrás, pues les mencionaba que es muy noble cuando un niño me dice: yo quiero ser pastor, pero pues no se hacen pastor nomás por acto de magia. Necesitan ser diligentes en el camino, necesitan ser obedientes a sus padres, al Señor, prepararse, estudiar. Me da mucha alegría cuando pues los niños van creciendo, son jóvenes y pagan ese precio. O sea, pagan ese precio de guardarse del mal, de aprender de las cosas de Dios, de crecer en la fe, pero también me da mucha tristeza cuando veo a un joven que me lo dijo hace años atrás y que ahora pues parece como que no se acuerda de eso que dijo, que quería ser pastor, pero ahora anda olvidándose de Dios y haciendo cosas indebidas que deshonran y no glorifican el nombre de Dios. Me da mucha tristeza, pero entendamos que necesitamos mantenernos en el camino. El primer paso es la instrucción, la enseñanza. Un niño, un joven tiene que mantenerse en la instrucción y la enseñanza de la verdad. Gloria a Dios por quienes sus padres los han enseñado, los han instruido, así como Timoteo. Tiene que llegar entonces el momento de que eso produzca esta fe no fingida, una fe personal, una fe real, una fe verdadera, en donde este niño está creciendo, se hace un joven responsable de sus actos y decide:
yo quiero caminar con Cristo, yo quiero honrar a Cristo, yo quiero servir a Cristo. Por eso es que nosotros animamos a bautizarse a partir de los 12 años, 13, 14, en donde hay esta conciencia. Ok, he sido instruido, los niños han sido instruidos, han sido enseñados, pero también necesitan dar este paso de fe sincera, fe genuina, fe no fingida, dice aquí, en donde entienden que son responsables de sus actos delante de Dios y que necesitan seguir creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios. Y ya no es, mis padres, porque mis padres me llevan, porque mis padres me traen, porque mis padres me dicen que por aquí y pues no tengo otra opción. No, sino ya es un acto en donde han creído y por convicción personal dicen, sí quiero seguir este camino, sí quiero caminar con el Señor. Bien, estamos viendo entonces aquí, Timoteo es preparado como un buen ministro del Señor Jesucristo. Uno, porque sus padres se preocuparon por la instrucción, por la enseñanza de la verdad. Dos, porque tuvo un acto de fe, una fe genuina, sincera, una fe personal que el apóstol Pablo describe aquí como una fe no fingida que hay en ti. Bien, bueno, el versículo 6, estoy en el 2 de Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es este tercer punto de avivar el fuego? Bueno, regresamos a 1 Timoteo capítulo 4 y de otra manera el apóstol Pablo ya se lo había dicho y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, versículo 12, sino sé ejemplo. Y cada uno que desea servir al Señor. Ahora, miren, no solamente es un asunto de si van a ser pastores o misioneros, o en realidad es un asunto en cualquier área de servicio en donde honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. En este mundo se requieren buenos trabajadores, buenos estudiantes, se requieren buenos esposos, se requieren buenos padres, y la única manera es siguiendo este principio de ser buenos ministros de Jesús. Dense cuenta que no es solo para pastores o alguien que quiera servir a Dios de tiempo completo. Es para la buena formación del carácter cristiano de todos los que nos decimos cristianos o pretendemos ser cristianos o decimos de verdad de corazón que queremos ser buenos cristianos. Los principios son los mismos. Entonces, si alguno aquí dice, yo no voy a ser pastor, no me interesa ser pastor, ¿qué crees? De todas maneras tienes que seguir los mismos principios. O alguna niña o jovencita que me esté escuchando dice, pues ese es un mensaje para los hombres. No, no es un mensaje solo para los hombres. Los principios, otra vez, son los mismos. Queremos ser buenos cristianos, entonces tenemos que ser instruidos en la palabra. Algunos han tenido la bendición de que sus padres los han instruido, gloria a Dios. Si tuyo es el caso de que tus padres no te instruyeron, bueno, hay que buscar la manera. Esta es una forma. Aquí estamos reunidos y estamos compartiendo enseñanzas, estamos compartiendo, transmitiendo la verdad. Aprendamos de la verdad. Quien no tuvo la bendición de que sus padres lo instruyeran, pero que en un sentido dice, quiero aprender, y a lo mejor ya no soy tan niño, ya soy más grande. Algunos dirán, bueno, es que hubiese querido que de niño me instruyeran y que hiciera caso. Bueno, ya el hubiera no existe, ya pasó, pero es a partir de ahora. Si ahora recibimos la instrucción, si ahora recibimos la enseñanza, eso va a producir en nosotros un fruto como con Timoteo. ¿Qué es este fruto que produjo?
la fe no fingida, una fe verdadera, una fe personal, una gran convicción de decir, sí quiero seguir al Señor, sí quiero servir al Señor, sí quiero caminar conforme a la buena voluntad de Dios. Bueno, ok, ya, recibimos la enseñanza y entonces viene la fe. Recuerden, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recibimos la enseñanza y entonces esto despierta nuestro corazón a creer en Dios. Esto despierta nuestro corazón a una profunda convicción. Esta mañana en el estudio de liderazgo les decía, mucha gente, la mayoría de la gente que es creyente y que dice creer en Dios, no entiende la forma en que realmente debemos creer en Dios. La gente cree en un ídolo o cree en un Dios que le conceda cosas como las quiere. Es decir, pues un genio de la lámpara o alguien poderoso, pero que haga las cosas como yo las quiero. Eso no es la verdadera fe. La verdadera fe no es tener algún poder superior o algún amuleto o algún ídolo que me conceda las cosas como yo las quiero. La verdadera fe en Dios es aprender qué es lo que Dios quiere, aprender cuál es el camino de Dios, aprender cuál es la manera de Dios, y entonces yo estar dispuesto. Ahí sí viene una transformación, ahí sí viene un cambio. Cuando entonces yo le digo a Dios, creo en ti, y porque creo en ti, sigo tu camino, sigo tus pasos, sigo la manera como tú estableces las cosas. Eso es creer realmente en Dios. Hay una gran diferencia entre lo que la mayoría de la gente hace, que es creer en Dios esperando que Dios solo sea un amuleto, un poder que me ayude como yo pienso, como yo quiero, a creerle a Dios. La verdadera fe es creerle a Dios. Dios, miren, Dios tiene tantas cosas de bien, tantas bendiciones. Dice la palabra de Dios que el camino del Señor es perfecto. Dice la palabra de Dios que en lo que Él quiere guiarnos es algo de bien. Y en eso no hay cambio, no hay mutación. O sea, Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Y Dios quiere guiarnos en un camino de bien, en un camino de bendición, en un camino en donde las cosas funcionen bien. Necesitamos creerle y estar dispuestos a ajustarnos para andar en ese camino, conforme a su buena voluntad. ¿Recuerdan la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó? La oración que Jesús nos enseñó no es, Dios, concédeme esto que quiero, aquello. La oración que el Señor nos enseñó es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué no lo habrá enseñado Jesús así? Que se haga la voluntad de Dios, porque Jesús sabía y Dios sabe que eso es lo mejor. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que viva la voluntad de Dios, que viva lo que Dios ha planeado para él, porque eso está bien, porque eso es lo mejor. Y en realidad la verdadera fe es esto. Me quiero ajustar al plan de Dios, me quiero ajustar a cómo Dios establece las cosas, y esto es un acto voluntario. Bien, hasta aquí hemos aprendido de Timoteo. Timoteo no nació sabiendo las cosas, y nadie nacemos sabiendo las cosas. Fue instruido, fue enseñado. Y Timoteo tuvo la bendición de ser instruido por su madre y por su abuela. Bueno, los niños que han tenido la bendición así de ser instruidos por sus padres en casa, gloria a Dios. Los que no, bueno, gloria a Dios, ya estamos en el camino de ser instruidos. No perdamos más tiempo. No recibamos las instrucciones equívocas, ni mentirosas, ni vanas del diablo en el mundo, porque eso no es para bien. Lo que es para bien es la palabra de verdad, que nos guía, que nos instruye, que nos anima. Entonces ya estamos en el camino de ser instruidos, gloria a Dios. Segundo paso, vivamos la fe no fingida. El apóstol Pablo está
animando y reconociendo que Timoteo vive una fe no fingida, una fe personal, una fe verdadera, una fe con convicción de decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir tu voluntad, quiero vivir tu propósito en mi vida. Eso es una fe no fingida. Cuando entendemos y decimos, Señor, tu camino es perfecto, tu palabra es poder, yo quiero vivir todo lo que tú tienes para mí, conforme a tu buena voluntad, y estoy dispuesto. Te creo, creo en lo que tú dices, en lo que tú haces, y entonces actúo en consecuencia, siendo una persona obediente, sujeta, sumisa a tu voluntad. Bien, bueno, tercer paso, leímos: aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti, y ahora leemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Miren, de manera muy interesante, cuando la Biblia refiere la palabra anciano, no significa que es el de mayor edad, el más viejo o el que ya tiene más experiencia. Cuando la Biblia describe ancianos como personas que son de alta dignidad, que pueden encargarse de la doctrina en la iglesia, no está refiriendo a la edad o a los años, pero está refiriéndose a algunas características de madurez espiritual. Puede haber jóvenes ancianos, pero porque son maduros. ¿Y cuáles son esas características de madurez espiritual y de crecimiento? Bueno, algunas de ellas están aquí, cuando el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿En qué? En primer lugar dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hermanos, lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? La manera en que hablamos, lo que decimos. Mira, las personas que pasan demasiado tiempo viendo algunas cosas, en un tema, pues se la van a pasar hablando de ese tema. Analiza, ¿de qué te la pasas hablando? Eso es lo que atañe tu corazón. Entonces, si un joven se la pasa demasiado tiempo en videojuegos, pues ¿qué creen que va a hablar? Va a hablar sobre videojuegos. Tenemos que ser ejemplo en palabra. Ahora, para hablar hay que saber qué decir. Necesitamos dominar un tema. Entonces, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás aprendiendo? Pues uno no se vuelve experto en algo de la noche a la mañana, pues simple y sencillamente en los estudios universitarios se le tiene que pasar 4 años macheteando para que alguien te diga, tienes licencia profesional para ejercer sobre esta área. 4 años dándole y estudiando y aprendiendo. O sea, ¿quieres ser ejemplo en palabra? Bueno, necesitas aprender, machetearle sobre diferentes temas. El primero, claro, fundamental, es la palabra de Dios. A mí me gusta mucho cuando los niños memorizan porciones de la Biblia, ¿no? Cuando los niños me dicen, yo ya me sé todos los libros de la Biblia, y los dicen de memoria los 66. Gloria a Dios. Hay adultos que no se lo saben todavía, ¿no? Pero un niño y alguien que va creciendo tiene este deseo de aprender, esta curiosidad. Y qué bueno que memoricen los libros de la Biblia y después memoricen porciones de la Escritura. Y hay niños que sorpresivamente pueden memorizar grandes porciones de la Escritura. Bueno, no se trata solo de la memoria retentiva o fotográfica, no solo es eso, también es la comprensión de la palabra y la aplicación de la palabra a la vida. Bueno, esto es un proceso, pero me da mucho gusto los niños que pasan tiempo en eso y los jóvenes, ¿no? Tristemente hay niños que están muy animados, yendo a las clases en la iglesia y gozosos de ir con sus padres, pero llegan a una edad en donde parece que algo les pica en las bancas de la iglesia. Ya no quieren estar ahí.
Pero no solamente es un asunto de las bancas de la iglesia, hermanos, porque tampoco abren su Biblia en la semana en las casas, no oran, y su mente y su corazón se dispersa hacia muchas otras cosas. O sea, hayan mucho gozo, ¿no? En las series de Netflix, hayan mucho gozo en la nueva película que salió, o en los videojuegos. Ahora esos son de las grandes tentaciones que los niños, adolescentes y jóvenes tienen. Pero les aburre abrir la palabra de Dios, no les gusta, porque no. Si alguien va por ese camino, deténgase. Papás y niños y jóvenes, enmienden el camino. Enmienden el camino. No, no es por ahí. Necesitamos otra vez y decir, Señor, quiero ser ejemplo en palabra, y la única manera de ser ejemplo en palabra, pues es llenándome de tu palabra. Necesito llenarme, alimentarme de la palabra de Dios, ¿no? Si ya leíste la Biblia completa una vez, hay que leerla 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces. Me acuerdo mucho de uno de mis hijos, siendo pequeño, hizo el ejercicio de transcribir todo Génesis, ¿no? Y ahí lo tiene en un cuaderno. Bueno, ya lo hizo en aquel entonces, pero ahora hay que hacer más cosas, más y más y más. Miren, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, porque para ser ejemplo de otros en palabra, pues necesitamos saber qué decir. Y para saber qué decir, necesitamos estar empapados de la palabra de verdad. Muchas otras cosas pueden ser cuestionables. Hay mucho conocimiento que, pues sí, podríamos decir, está bueno, está bien, pero hasta cierto punto puede ser cuestionable. Hay mucho conocimiento, pero la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios es verdadera. Y si aprendemos bien la palabra de Dios, eso nunca va a fallar, eso no va a pasar de moda, eso no va a ser diferente, siempre va a ser lo mismo. Entonces, aprendamos la palabra de Dios y compartamos la palabra de Dios. Bien, la segunda cosa que dice aquí es, sé ejemplo en conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es el comportamiento, la manera en que te comportas con los demás, la manera en que tratas a los demás. Entonces, no se necesita ser grande para tratar bien a los demás. O sea, aún los niños, aún los jóvenes pueden mantener esta actitud de tratar bien a los demás. Un principio que yo siempre les enseño es, no abuses de los más débiles. O sea, a alguien que es más pequeño que tú, no porque sea más pequeño, creas entonces que puedes abusar o sí, o sea, puedes sacar una ventaja. No, al contrario. Si hay alguien que es más pequeño, si hay alguien que es más débil, entonces ve por su bien. Y eso, si eso lo aplicamos en todas las áreas y todos, eso nos va a llevar a tener unas relaciones sanas, saludables. Es decir, un hombre no puede abusar de una mujer porque tenga más fuerza, para nada. O una persona que está en una posición de jefe en un trabajo no puede abusar de los subordinados solo porque es jefe y tratarlos mal. No. Y así, en todas las áreas de la vida, no. Alguien que tiene desventaja o alguien que es más débil o que no está en una posición diferente a la que nosotros estamos, no es razón para abusar de los demás, no es razón para no ser ejemplo en conducta. Al contrario, es una oportunidad. El apóstol Pablo dice que debemos de tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que debemos de tratar a los demás con respeto, que debemos de tratar a los demás con este amor. Y bueno, Jesús lo resume en el mandamiento diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, como tú quieres ser tratado, trata a los demás, trátalos bien. El tercer punto es ser ejemplo en amor. Y aquí quiero darte un gran secreto. El amor no se acaba. El amor crece y mientras más amor das,
más amor puedes dar y dar y dar y dar y dar a otros. El amor no se acaba, el amor crece. Así es el amor de Dios, y cuando tú te comprometes a amar a otros, el amor crece y crece y crece. Claro que cuando una persona tiene una intención de decir voy a dar para ver qué recibo, pues se defrauda, se decepciona, porque así no funciona el amor. El amor simple y sencillamente es buscar el bien de los demás, hacer algo por el bien de los demás, eso sin esperar nada a cambio. Bien. El cuarto punto dice, sé ejemplo en espíritu. ¿Cómo podemos ser ejemplos en espíritu? Regreso a la expresión, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Miren, todos somos responsables de cultivar nuestra relación con Dios, de guardar nuestro corazón del mal. Hay gente que no entiende esto y entonces no actúa responsablemente para honrar a Dios y glorificar a Dios. Ser ejemplo en espíritu es, Señor, yo quiero agradarte y me esfuerzo por agradarte, no porque los demás me ven, no porque, sí, o sea, como si fuera solo algo superficial, como si fuera, ay, me están viendo, entonces me porto bien. No, la verdad es que Dios nos ve, y solo porque Dios nos ve, entonces ahí sí podemos ser ejemplo en espíritu, en nuestra comunión con Dios. Entonces ahí sí, quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, no porque otros me ven, sino porque esto es agradable delante del Señor. Eso es ser ejemplo en espíritu, guardarnos del mal. El Salmo 1 trae una promesa muy preciosa, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Una promesa de bendición de Dios, pero conlleva una responsabilidad del que decide no andar en camino de mal. Eso es ser ejemplo en espíritu. Ser ejemplo en espíritu es decir, Señor, quiero honrarte, quiero agradarte. Bien. Muchos de los jóvenes adolescentes que me escuchan, de pronto tienen la tentación de decir, ay, es que yo quisiera probar algunas cosas malas, a ver qué se siente. No las prueben. O sea, no las prueben. No les lleva a nada bueno. Solamente les va a llevar a miseria, a decepción, a frustración. Algunos jóvenes adolescentes confrontan a los adultos y dicen, ay, es que ustedes vivieron sus cosas. Sí, pero también sufrimos las consecuencias. O sea, las tristezas, los dolores, las angustias. Bueno, esta es la parte que no ven. Mejor evítense, o sea, crean de todo corazón que la promesa del Salmo 1 es una realidad y es una bendición al que se guarda del mal, al que le dice a Dios, Dios, yo quiero vivir solo tu voluntad y mantenerme siendo ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo en espíritu, fe. Este punto de fe es muy interesante también, porque, hermanos, la fe no solamente otra vez es de los grandes o de los mayores. La fe puede ser desde los más pequeños, jóvenes. Aquí puedo poner el ejemplo de David. ¿Se acuerdan cuando David venció a Goliat? ¿Qué edad tenía? Pues estaba jovencito, no llegaba a la mayoría de edad y venció a Goliat. ¿Por qué lo venció? Por la fe. Entonces, siendo jóvenes, podemos tener una fe fuerte, una fe firme. Entonces, en este sentido también, no piensen que, pues la fe va a venir por los años, o por la barba blanca, o por la gran experiencia de la vida. Miren, a veces hay gente que, al contrario, se
desanima de la fe porque está teniendo falsas expectativas de Dios, no entiende, o sea, otra vez no entiende que nosotros necesitamos ajustarnos al plan de Dios, no al revés. No es a Dios pedirle que por favor se ajuste a nuestros planes y a veces hasta le exigen. Pasan los años y ese tipo de gente solo se frustra y pierde la fe. La poquita fe que podía haber tenido, la va perdiendo y se va desanimando y termina diciendo, estoy decepcionado de Dios. Más bien yo diría, yo estoy decepcionado de su fe, como han creído en Dios. Pero bueno, cada quien. Pero hay muchos jovencitos, adolescentes, que tienen una fe sincera, genuina, honesta delante de Dios. Rinden sus vidas delante de Dios y su fe es fuerte, hermano. Su fe es fuerte. Miren, puedo recordar el ejemplo de una hermana que dice, mi niña tiene 11 años y es una niña de fe, tiene mucha fe en Dios, confía en Dios. Y es verdad, ¿eh? O sea, es una niña que tiene esta confianza, esta seguridad en que Dios no las va a desamparar, que Dios las va a ayudar, que Dios va a estar ahí y manifiesta eso siempre en su comportamiento, una niña de 11 años. Gloria a Dios. A eso se refiere ser ejemplo en fe. Y termina diciendo, sé ejemplo en pureza. Qué importante en nuestros tiempos y bueno, en cualquier tiempo, mantener una pureza, una actitud pura. Hermanos, Dios es santo, Dios es puro y nos llama también a que nosotros nos guardemos en santidad. La única manera es mantener esta actitud de decir, Señor, quiero honrarte, quiero agradarte. Cree las cosas como Dios las establece. Guárdate del mal. Mantén esta pureza en tu mente de decir, lo que Dios establece es bueno y lo voy a seguir y lo voy a guardar. No sucumbiré ante ninguna tentación y mira, te vas a evitar un montón de dolores de cabeza, un montón de frustraciones, un montón de miseria que Dios no ha preparado para ti. Dios ha preparado que seamos buenos ministros del Señor, guardándonos del mal. Necesitamos mantener una pureza en nuestras mentes, en nuestros corazones, creer las cosas como Dios las ha establecido. Y entonces, bien, vamos a crecer y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Bien, el pasaje termina diciendo en el versículo 16, estoy en 1 Timoteo 3:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Qué se refiere esto? Es siempre pon atención. O sea, tú eres responsable de tus propios actos, pon atención a tus actos. Si a alguien tienes que disciplinar, es a ti mismo. Disciplínate a ti mismo. A eso se refiere, ten cuidado de ti mismo, es disciplínate, contrólate, enfócate en lo que es correcto y el camino que debes seguir correcto. Y mantente en la doctrina. La doctrina es algo, hermanos, que no cambia, que Dios lo estableció y que así es. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar, pero lo que Dios ha establecido en su palabra es verdad y es verdadero y así va a ser siempre. Entonces, es importante que creamos en la doctrina. Miren, algo básico de la doctrina que creemos es, el Señor Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos, para salvarnos, para dar su vida, precisamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo básico de la doctrina es, necesitamos creer en el gran poder de Dios, en esta obra que el Señor ha hecho por nosotros y que nuestros pecados sean perdonados. Aquel que vive sin que sus pecados sean perdonados, pues se siente mal, se siente angustiado, se siente como que en algún momento lo van a encontrar en alguna falta y entonces vive angustiado. Pero aquel que vive con el perdón de sus pecados y la limpieza de su corazón, por la gracia de Dios, puede vivir en paz, puede vivir en armonía, puede vivir buscando agradar a Dios en todos sus caminos. Entonces, quiero animar a este primer paso. Si alguien me está escuchando, no viva angustiado, no viva con este sentido de persecución, más bien póngase a cuentas con Dios. Señor, ya entiendo más de tu palabra, ahora te pido
que me perdones, que me limpies, que me des un nuevo corazón, un corazón que realmente busque agradarte. Y a partir de eso empezar a construir. Y miren, Dios hace grandes cosas, grandes y maravillosas cosas con aquel que dice, sí, Señor, yo creo en tu mensaje, yo creo en tu palabra, quiero caminar contigo, toma mi vida. Tal vez alguien que me escucha hoy entiende que no le ha rendido la vida al Señor y que sigue luchando su propia vida y haciendo cosas pues bajo su propia voluntad. Y hoy lo está llamando el Señor a decir, ríndeme tu vida. Bueno, solo hay que hacer caso. El que al Señor viene, el Señor no le echa fuera. El Señor ha venido a salvar y a perdonar y a limpiar. Tal vez hoy sea el día. Hoy es el día en que el Señor perdone, limpie y tome una nueva vida para hacerlo un buen ministro del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por el ejemplo de Timoteo. Señor, si hay alguna persona que me está escuchando y que te quiere decir, te rindo mi vida, por favor, escúchale, perdónale y límpiale de toda maldad. Y solo tienes que decirle, quien me está escuchando, dile, Señor Jesús, creo en ti, creo en tu gran poder, creo que has venido a este mundo para dar la vida por mí, para perdonarme y limpiarme. Hoy entiendo, Señor, que mi vida debe tomar un cauce tomado de tu mano. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias, Señor, por darme una nueva vida. Lo creo de todo corazón. Te pido, por favor, que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea, desde este momento y hasta que me llames a tu presencia o vengas por segunda vez a esta tierra. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, ayúdame, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no solamente Dios quiere levantar o levantó un Timoteo, Dios quiere muchos Timoteos, muchos, y no solamente son jovencitos varones, también son señoritas, y no solamente son jóvenes, son adultos que entienden el mensaje y que dicen, Dios, sí, o sea, sí, yo también puedo ser ejemplo de otros. Bueno, estemos dispuestos a pagar el precio. Ser ejemplo de otros, entonces, tiene que ver con aprender la sana doctrina, ya les mencioné, pues, ser enseñables, aprender lo correcto, después tener una fe no fingida y en tercer lugar, ser ejemplo de los demás, con la fuerza del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, y ya vimos los 6 puntos, ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos, estamos ahí en contacto.